Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema La fe sin obras es muerta. Escuchemos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pues ahora continuamos con el estudio de la Epístola de Santiago con la temática La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí encontramos una presentación del escritor bastante compleja. Parece ser sencilla, parece ser bastante fácil y parece entenderse de inmediatamente, pero no lo es, porque tenemos que conocer cuál es el propósito de la exposición del tema, no ir inmediatamente a tratar de explicar los versos primeros para luego entonces sacar una conclusión. Así no funciona. Tiene que verse cuál es el panorama general de lo que quiere presentar Santiago en la exposición de que la fe sin obra es muerta. Está en contradicción con el apóstol Pablo, que dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. ¿En verdad usted cree que Santiago está en contra de lo que enseña el apóstol Pablo? Pues fíjese que no. Lo que pasa es que Santiago primero toca temas que tienen que ver con lo que es la fe y las buenas obras para llegar a lo que es realmente la fe y la manifestación de las obras de la fe. La mayoría de los escritores bíblicos y de los predicadores bíblicos, en el caso principal de Jesús, siempre utilizan términos conocidos, ejemplos que se puedan entender, verdades terrenales, para que puedan entonces entender las verdades espirituales. Por eso Santiago empieza de la manera siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Veamos detenidamente el ejemplo. Un hermano, una persona cualquiera, tiene una necesidad de algún bien, quizás un alimento, un calzado, un pantalón, una camisa, cualquier prenda de vestir o cualquier tipo de alimento. Usted tiene la posibilidad de poder suplir esa necesidad. Usted puede hacerlo. Tiene la mercancía, tiene las provisiones. Entonces, aquí no es cuestión de utilizar la fe, de decirle: hermano, el Señor en gran manera te puede proveer, el Señor te puede ayudar, ten fe que el Señor puede proveerte. Pero si usted tiene con qué proveer, si usted tiene realmente con qué ayudar, entonces aquí no tiene que utilizarse la parte teórica de la fe, sino más bien la práctica, que es hacer la buena obra para que la persona pueda recibir lo que realmente necesita. Santiago no está diciendo en ese momento que para usted salvarse y que para usted demostrar que tiene fe, usted tiene que dar obligatoriamente, usted tiene que colaborar con el hermano, usted tiene que suplirle la necesidad al hermano. Él lo que quiere que usted y yo entendamos es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La fe funciona como algo teórico, pero la manifestación de la obra de la fe solamente puede verse a nivel de la práctica. Usted no está demostrando en ese momento que tiene fe cuando le dice: pues id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada de las cosas que necesita la persona. Entonces es como si usted estuviese diciendo una cosa y haciendo otra. Por eso dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe no puede ser una manifestación simplemente teórica, sino que la fe tiene que ser una manifestación práctica. Bien lo dijo el Señor allá en el libro de Juan, cuando expresa que el Padre necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, con palabras y con hechos. Ahora viene lo que es la comparación y la competencia de la fe. Dice él: alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si tú dices que tú tienes fe, pero no tienes ninguna obra, nada que manifieste, nada que compruebe la tal fe que tú tienes, ahora yo te voy a decir lo contrario a lo que tú tienes. Tú tienes fe. Bueno, yo no tendré fe, pero yo tengo obras. Ahora, si tú en verdad tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, porque es imposible que tú puedas manifestar que tienes fe si tú no pones la fe a obrar. Ahora, yo sí te puedo mostrar mi fe por mis obras, porque las obras de la fe realmente es lo que dice que yo tengo fe y no necesariamente la mención de decir que la fe está en mí. Te pondré un ejemplo práctico. Vamos a ver, ¿quiénes obedecen al mandato de ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? Dice uno, bueno, yo no voy, pero vivo orando e intercediendo por ellos. Eso simboliza a la persona que tiene fe. Otro dice, bueno, yo no vivo orando por ellos, pero voy donde ellos están y le predico el evangelio. O sea, tú dices que tiene amor por los perdidos. ¿Y cómo lo demuestras? Solamente orando por ellos. Bueno, yo no estoy orando por ellos, pero estoy yendo donde los perdidos. Es como si dijésemos, tú tienes fe y yo tengo obra. O sea, tú oras solamente por los perdidos, pero yo salgo y predico la palabra. Ahora, muéstrame que tú tienes amor por las almas, simplemente orando por ellos y no yendo a predicar. Pero yo te mostraré que yo sí tengo amor por los perdidos, porque aunque no oro por ellos, pero sí voy y salgo a llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando dice en el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora viene Santiago a poner en manifiesto lo sencillo que es decir yo creo a simple palabra. Dice, ¿tú crees? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que no es la gran cosa el usted simplemente decir yo creo. Cualquiera puede creer. Es natural inclusive que las personas crean, inclusive los que no le sirven a Dios. Usted va a la cárcel, encontrará personas que están allá pagando una sentencia y le pregunta, ¿tú crees en Dios? Claro que yo creo en Dios. Le pregunta al brujo, ¿tú crees en Dios? Claro que yo creo en Dios. O sea, que el asunto de creer en Dios no es lo básico. El decir simplemente de palabra, yo creo en el Señor, eso no tiene tanta importancia, porque aún hasta los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. O sea, que esto no es un asunto de un decir con mi boca que yo creo, sino en un demostrar con las obras, con la manifestación de su vida diaria, con lo que usted implementa en su diario vivir, que realmente usted cree en Dios. Por eso Pablo, cuando dice en cuanto a la salvación, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve, creer en el corazón es creer, pero manifestar con tu boca es la manifestación de la salvación. Ahora viene la tercera parte. Primero, usted cree. Segundo, confiesa con su boca. Pero tercero, lo manifiesta. ¿Cómo? Con su diario vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Continúa diciendo Santiago, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Recuerden, el propósito de la exposición de Santiago no es ni tan siquiera las buenas obras que podemos hacer por los necesitados. No, nada tiene que ver. Él puso ese ejemplo para tratar de llevarnos a lo que él quiere presentar. Si usted dice que tiene una fe grande, pero no puede demostrar esa fe que usted tiene, lamentablemente es algo muerto. Y es así donde Santiago trata de enfatizar de una forma, de otra manera, para que podamos entenderlo. Entonces ahora trata de poner un ejemplo. Mire, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, ¿tiene realmente Abraham fe en Dios? ¿Obedeció Abraham a Dios? Dios le pide a Abraham, entrégame tu hijo, sacrifícame tu hijo. Sí, Señor, amén, gloria al Señor. Yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres un Dios de amor, yo sé que tú eres un Dios proveedor. Ahí no hay problema, yo creo en ti perfectamente. Ajá, ¿y cuándo va a ir a ofrecer el hijo?
¿No fue a ofrecer el hijo? Pues si usted no va a ofrecer el hijo, entonces no está demostrando la fe. Él demostró la fe aún yendo a obedecer a Dios, a sacrificar el hijo. Él estaba dispuesto a hacerlo porque él sabe que ya Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a ser una nación grande. Bueno, pues si él quiere llevarse esos son sus problemas, pero yo sé que él me va entonces a dar otro. Pero Abraham, tú no viste la dificultad que tuvieron tú y Sara para tener ese hijo. No viste de qué edad tú tenías y qué edad tenía ella. ¿O tú crees que Dios te puede dar otro? Pues a Abraham no le importó. Abraham fue justificado por las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció, o más bien cuando iba a ofrecer a Isaac sobre el altar. Entonces, ahí es donde dice el apóstol, miren lo que le estoy diciendo, estoy tratando de que me entiendan. Ustedes no pueden decir que tienen fe si no lo demuestran. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Si Abraham no actúa, si Abraham no va, lamentablemente no demuestra que tiene fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces enfatiza, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Le pondré un ejemplo también en cuanto a esto. Habían 10 leprosos y dicen, Señor, si quiere puede sanarnos. Y el Señor le dijo, sí quiero. Vayan entonces donde el sacerdote y hagan lo que tienen que hacer, lo que el Señor les mandó que hiciesen. Yo pregunto, ¿tenían fe ellos que el Señor le iba a sanar? Claro, pues ellos demostraron la fe cuando salieron para donde el sacerdote. Pero usted sabe lo que significa ir donde el sacerdote. Ir donde el sacerdote solamente van las personas que han sido sanadas. Esa era la regla. Una vez que un leproso era sanado de la lepra, quien podía certificar que realmente estaba sano era el sacerdote de aquel entonces. Por eso, cuando Jesús le dice a los leprosos, vayan donde el sacerdote, cada uno de ellos se fueron para allá. Eso significa que tuvieron fe. Y véase que aquí no se está hablando de buenas obras. Jesús no le dijo, ustedes tienen fe que yo lo puedo sanar. Ok, pues váyanse para donde el sacerdote. Pero en el camino empiecen a ayudar a algunos necesitados. Denle algo de comer a los que tienen necesidad. Denle algo de vestir a los que no tienen ropa que ponerse. Hagan el bien. Una viejecita que esté cruzando la calle, ayúdenla a cruzar. Esas son las buenas obras de la fe. No, bajo ninguna circunstancia. El apóstol lo que está diciendo aquí simplemente es, hay una fe teórica en la mente. Ahora, hay una demostración de la fe. ¿Dónde demostraron los leprosos que tenían fe teórica? Cuando le pidieron a Jesús, Señor, si tú quieres puedes limpiarnos. Y cuando demostraron que tenían una fe práctica, cuando obraron, o sea, cuando pusieron en acción la obediencia de lo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió Jesús? Que vayan donde los sacerdotes. Pero, óyeme, yo no puedo ir para donde los sacerdotes si ni tan siquiera todavía yo soy limpio. No, es que yo no tengo que ser limpio. Yo creí que el Señor dio la orden. Por lo tanto, en el camino, entonces va a efectuarse el milagro. Y de hecho, así fue. Y hubo uno inclusive que fue más agradecido que ellos y se devolvió a dar las gracias al Señor. Ahora nos pone otro ejemplo por si no entendimos lo de Abraham. Así también Rahab la ramera. ¿Recuerdan a Rahab la ramera? Aquella que ocultó a los espías que envió Josué. ¿No fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Pero ¿cuál buena obra hizo Rahab? Para que nos podamos entender. ¿Hizo alguna buena obra Rahab? ¿Cuál fue la que hizo para demostrar la fe? No, la buena obra que hizo Rahab fue simplemente creer. Ella creyó en el Señor lo que Dios había dicho a través de los espías. Y entonces le dijo a ellos que le prometiesen que cuando viniese la destrucción para la ciudad, ellos podrían ser salvos. Entonces, ¿cuál fue la obra que ella hizo para poder justificar la fe? ¿Qué fue lo que ella puso en práctica para demostrar que creía? Pues ayudó a los espías, los ocultó para que no lo pudiesen encontrar. Ella creyó ese mensaje, ella creyó perfectamente lo que habían dicho y ella entonces hizo su trabajo. ¿Cuál? Yo voy a demostrar que tengo fe, yo voy a ocultar a estos hombres para que no lo encuentre.
porque como el cuerpo, dice Santiago, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Usted sabe lo que es un cuerpo sin espíritu? Un cuerpo sin espíritu es Adán hecho simplemente una estatua de lodo. Y luego entonces que Dios sopla espíritu de vida sobre esta estatua de lodo, es que este cuerpo empieza a respirar. Mire qué tan importante es la manifestación de las obras para demostrar y comprobar la fe, que la compara con un cuerpo sin espíritu. Es como también cuando muere el individuo, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Ya ese cuerpo no está vivo, ese cuerpo ya falleció, esa persona ya falleció y lo que queda es un cuerpo para descomponerse. De la misma manera, Santiago nos está llamando la atención, lo que quiere decir que nosotros tenemos que revisar nuestra fe. ¿Es una fe práctica o es una fe teórica? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene el momento de la dificultad? La actitud que tomamos ante el momento de tribulación, la actitud que tomamos ante el momento de la escasez, la actitud que tomamos ante el momento de la dificultad es lo que demuestra realmente si tenemos o no tenemos fe. Porque es muy fácil decir yo tengo fe, pero cuando llega el momento de ponerla en práctica, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dudamos? ¿Nos tambaleamos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro diario vivir? ¿Tenemos necesidad de algún bien? ¿Tenemos necesidad de alguna provisión? ¿Blasfemamos el nombre de Dios o actuamos en conformidad con lo que dice la palabra? Recuerde, cada vez que estamos viviendo aquí en esta tierra, tenemos una oportunidad para demostrar si nuestra fe es una fe teórica o si nuestra fe es una fe práctica. Dios en su palabra, Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a entender que la fe sin obra es muerta, pero no se refiere a las buenas obras. Eso es otra cosa. Nada tiene que ver las buenas obras aquí en esta enseñanza de Santiago. Entonces vendría la pregunta, ¿está Dios en contra de las buenas obras? ¿No aprueba Dios las buenas obras? Claro que sí, Dios le aprueba las buenas obras. Inclusive la Biblia dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. No pagues a la otra persona mal por mal. Hermanos, en cuanto dependa de vosotros, haced bien a todas las demás personas, con especialidad a los hermanos en la fe. O sea, que la especialidad a los hermanos en la fe no está excluyendo a las personas que no conocen a Dios. O sea, cada vez que podamos nosotros hacer un favor, saciar de pan al menesteroso, a la persona que necesita, es algo que Dios lo aprueba, es algo que a Dios le agrada, pero no lo hacemos esto para tratar de ganar la salvación, no lo hacemos para tratar de ganar el favor de Dios. Hacemos estas cosas porque Cristo vive en nuestro corazón, lo hacemos porque ya somos nueva criatura, lo hacemos porque ya no somos personas avariciosos, no somos codiciosos, no todo lo queremos para nosotros mismos, sino que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Como yo quiero tener para mí provisión, también quiero que mi hermano lo tenga. Como yo quiero también disfrutar de todos los bienes posibles, también quisiera que mis hermanos lo tengan. Y por qué no también aquellas personas que todavía no conocen a Dios, ¿por qué no pueden ser partícipes de las cosas buenas y de las cosas que necesitan? Pero este no es el tema. Repito, la fe sin obra es muerta, más bien se refiere a que la fe en el Señor es algo teórico que necesita ser demostrado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga, mi amado hermano.